Perfecto, señores. Ahí me comentan que se escucha y se ve de buena manera, así que vamos a comenzar con las charlas de el resumen de mercado, como es de costumbre. Generalmente esperamos a que termine el mes para empezar a hacer un resumen de lo que ocurrió, cuáles fueron los activos que más se apreciaron, los que menos se apreciaron. Como pueden ver acá, la bolsa el día de hoy cayendo bastante fuerte. Muchas gracias, cayendo bastante fuerte. Amazon cayendo un 3%, Nvidia un 5%, Google, Microsoft y Apple, o sea, todo este sector de acá, que son las siete magníficas, ya vamos a hablar de ellas, hoy día corriendo, básicamente cayendo fuerte. Por lo tanto vamos a ver, obviamente lo que vamos a ver hoy día no está internalizado esta caída, pero más o menos vamos a entender de por qué también es natural de que las bolsas puedan caer en un día como lo que están cayendo el día de hoy. Bueno, para los que no me conocen, bueno, mi nombre es Matías Osorio, soy el Sales Manager de Capitalia México. Tengo un poquito más de 10 años de trayectoria en el mercado financiero. Estuve en varias instituciones reconocidas en el largo de mi carrera, en hedge fund principalmente, y hoy día analizando básicamente lo que son los mercados financieros en el corto plazo. Así que cualquier duda, los que no me conocen, me interrumpen. Soy chileno, por lo tanto hablamos muy rápido y a veces no se nos entiende mucho. Así que me levantan la mano si es que no me estoy explicando bien y hablo un poquito más lento y me van parando. ¿Vale? Bien, señores, vamos por acá. Bien, a ver, los activos más operados en Capitalia, siempre hacemos este resumen. Por supuesto, como somos empresas chilenas, se opera mucho el peso. Allá en Chile, básicamente el 65% de nuestros volumen de transacción se hace en el peso. Sin embargo, la tercera moneda más operada en Capitalia Latam es el peso mexicano. Y eso tiene que ver un poco con la volatilidad y obviamente que es una de las monedas más líquidas a nivel latinoamericano. Y en segundo lugar, también el oro. El oro se está moviendo bastante fuerte. El oro es un activo refugio que generalmente los inversionistas tienden a comprar este activo considerando que es un activo que se mueve y tiende a rentar un poquito más que la inflación, ¿ya? No significa que sea un activo seguro. De hecho, todo lo contrario, el oro es un activo bastante volátil. El día de hoy estaba subiendo cercano a un 2%, y se mueve y es muy susceptible a los datos que entrega Estados Unidos. El cobre y por supuesto también el Bitcoin, y por ahí tenemos también Nvidia, que es una acción que ya conocemos y ya cayendo un 5%, por lo tanto se opera bastante. Y Nvidia ya hemos sabido que durante el año 2024 ya llevamos en torno a un 125% de alza. También está el cacao. En México operamos harto el cacao, teniendo en cuenta que es un activo que hoy día tiene una escasez tremenda. Los que ya son clientes, los que ya están más o menos internalizados en esto, es un activo que hoy día básicamente el gobierno de Ghana, en este caso, está interviniendo de tal manera que el precio no suba tanto. El cacao aproximadamente cuesta como $2.000 la tonelada a inicios de año y hoy día está cercano a los $9.000 la tonelada y su máximo histórico fue los $12.000 la tonelada. Por lo tanto, este incremento, aproximadamente el 400% que hemos visto en el último año, tiene que ver un poco con la escasez y con la temporalidad que tiene en términos de, hay huracanes, hay una climatología que obviamente no le está favoreciendo mucho y el precio ha subido bastante y acá en Capital le hemos aprovechado bastante. Bien. A ver, un resumen de los rendimientos. ¿Cuánto ha rentado, por ejemplo, el dólar index, el USDX? Recuerden que el dólar a nivel mundial es una canasta que se compara con las monedas más líquidas y las que más se transan o se operan en el mundo, ¿ya? Esto es un índice dólar, está comparado a un 57% el euro, está el yen, está la libra, está el dólar canadiense, el franco suizo, etcétera, ¿ya? La que más pondera es el euro. Por lo tanto, tienen esta correlación negativa, o sea, esta correlación inversa, que cuando el dólar sube, el dólar index sube, el euro cae, porque es básicamente casi el 60%. Y como podemos ver, el dólar index ha subido en el año un 4,8%. ¿Ya? Estamos hablando del dólar a nivel global, el dólar en el mundo. Está subiendo durante el año un 4,8% y solamente en el mes de julio, perdón, de junio, ha subido un 1,1%. Por lo tanto,
tiene sentido también de que damos un incremento en LATAM en dólares, ¿ya? O sea, en caso México, es bien probable que tengamos una apreciación más allá del tema político. Solamente por dólar a nivel global debiésemos también tener una apreciación fuerte en el dólar acá en México. Y por ende el euro cayendo un 3,3% y en el último mes cayendo un 1,6%. Insisto, la correlación inversa entre el dólar y el euro está bastante clara. Y esto es impresionante. El dólar contra el yen japonés. Hoy día Japón está pasando un momento bastante crucial en términos de tipo de cambio, donde es bien probable que hoy día ya estemos viendo la posibilidad de que el Banco Central de Japón intervenga su moneda. Estamos teniendo prácticamente los niveles desde 1980. O sea, Japón no tenía un tipo de cambio en estos niveles en torno a los 161 yenes por dólar desde 1980. O sea, estamos hablando de más de 40 años que Japón no tenía este tipo de cambio. En el año subió un 14%. Para que se hagan una idea, que una moneda se mueva un 14% es brutal, ¿ya? Lo podemos ver en una acción, en la bolsa, pero generalmente en una moneda, las monedas se mueven un 3, un 4, ya un máximo 5% en el año, y que tengamos en el año un 14% en el dólar yen, eso es brutal, y el 2,1% en el mes de junio subió el dólar, también considerando que también el dólar a nivel global subió, y eso también ha impulsado que el dólar siga subiendo en Japón. Por lo tanto, hay muchas oportunidades. Nosotros estamos esperando una intervención del central. Yo soy más bajista, por lo tanto hay oportunidades cortas en el dólar yen, podría ser bastante interesante. Pero hay que estar monitoreando porque ya sabemos que el dólar a nivel global está subiendo, por ende podría ser seguir siendo arrastrado con eso e irse en contratendencia, pero un 14% de una moneda efectivamente es demasiado. Bien, y ahí tenemos commodities como el cobre, el oro, la plata y el petróleo. Fíjense que todos los commodities en general tienen rendimientos positivos. Cobre y petróleo se mueven prácticamente igual. Recuerden que el cobre y el petróleo son dos commodities que tienen que ver con el crecimiento. ¿Ya? Me disculpan, denme un segundito. ¿Se escucha bien ahí? Ahí sí, disculpan, ahora sí. Lo siento. Ya, como comentaba, que el petróleo y el cobre son dos commodities que tienen que ver con el crecimiento. Por lo tanto, si vemos impulsos tremendos en el cobre y en el petróleo, significa que hoy día estamos todavía en una etapa de maduración en términos de crecimiento, sobre todo que tenemos las bolsas de máximo, que tenemos una inflación muy alcista, que tenemos una política monetaria contractiva, es decir, que los bancos centrales tienen las tasas altas, donde efectivamente lo que quieren hacer es reducir el crecimiento para poder bajar los precios, y aún así tenemos estos commodities que te están reflejando que hay crecimiento, que hay consumo, que la economía sigue este motor y que se está calentando. Por ende, es la gran disyuntiva hoy día que tienen los bancos centrales de no bajar todavía las tasas, porque también están viendo que commodities, acciones, crecimiento, el consumo siguen una tónica alcista. Por lo tanto, es probable que no tengamos en el corto plazo movimientos de tasa de los bancos centrales, y eso nos muestra un poco estos commodities que hay dinamismo en la economía. Por lo tanto, yo comenté a inicios de año que el 2024 es un año crucial donde eventualmente va a ser el mejor año para la bolsa, y estamos en un punto, en un declive, en el sentido en que eventualmente pueden ser 2 años muy prósperos en términos bursátiles, ¿ya? Porque estamos en una situación donde eventualmente los bancos centrales podrían empezar a bajar la tasa ya a finales de año y a partir del 2025. Bueno, ¿qué es lo que ha sucedido? Las bolsas en general, el Standard Poor's 500 subiendo casi 15%, el Nasdaq un 17,6%, y solamente en el mes de junio el Nasdaq subió un 7,6% y el Standard Poor's un 3,7%. O sea,
estamos en un rally efectivamente del 17% del Nasdaq en todo el año, el 7%, o sea, estamos hablando un poquito más, sí, estamos hablando como del cercano al 40 y tantos % del rendimiento total del año, solamente en el mes de junio lo generó el Nasdaq. ¿Y eso por qué tiene que ver? Por lo que les voy a mostrar acá. Fíjense, Apple 10% en el año, Microsoft 20% en el año, Alphabet 31% en el año, Amazon 27%, Meta 45% en el año, Tesla un menos 20%, ya vamos a ver la subida de Tesla que se pegó un incremento fuerte, y Nvidia un 153%. ¿Bien? Eso es súper importante. Y es por eso que el impulso de Nvidia del 153% tiene que ver con el incremento tiene que ver con el incremento de Nasdaq. Perfecto. Entonces, eso es súper importante del por qué tenemos el Nasdaq con un 17% en los primeros meses. Tiene que ver con las siete magníficas y tiene que ver con el rally de la inteligencia artificial. Bien. Y acá un poquito en la gráfica podemos ver cómo se están comportando los activos, los commodities y las siete magníficas, que es un poco lo que ya hablamos. Nvidia, este 153%, por eso yo les comento acá, no se alcanza a ver, pero este panorama que viene acá en la bolsa son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y como se puede ver, muy atónica, una parte, que es la gran mayoría, está bien en rojo. Y eso significa que la bolsa está cayendo fuerte. ¿Ya? O sea, debiésemos estar viendo un Standard Poor's y un Nasdaq cayendo al menos un 3% en el día. Y eso es cuando vienen los sell-off o cuando viene una liquidación. ¿Y por qué viene esta liquidación? Tiene que ver precisamente con este 153% que es natural, que después de un 153% en el año, además que el año pasado subió un 220%, es natural que tengamos estas caídas fuertes en las siete magníficas. Hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, ya vamos a hablar y vamos a ver un documento ahí muy importante de que no es, muchos preguntan si es que esto es una burbuja. Y la verdad es que la relación que hemos tenido con las burbujas, la .com, por ejemplo, y vamos a hablar de otro tipo de burbuja, no tiene mucha relación con los ratios precio-utilidad con las empresas que hoy día tenemos. ¿Ya? Meta, Apple, Google, Amazon, Nvidia, Microsoft. Sabemos que son empresas sólidas y que tienen modelos de negocio bastante diversificados. Por lo tanto, si bien están creciendo de manera fuerte, si los comparamos con burbujas anteriores, no necesariamente tienen o no necesariamente deben ser el tipo de burbujas que hoy día quizás conocemos y que eventualmente se podría desplomar. Yo creo que son acciones sólidas efectivamente, pero es natural que vayamos a tener este tipo de correcciones, así que para los que hoy día están pensando invertir en este tipo de acciones, es bueno pensar en el largo plazo y aprovechar estas caídas como para empezar a buscar impulsos mayores. Bien, noticias importantes. Recuerden que esto es un resumen de mercado y en términos de noticias a nivel global, no solamente a México, independientemente de cómo nos afecta, ya vamos a hablar de el dólar, pero a México le afecta todo esto. O sea, tenemos que entender que a México le afecta lo que va a pasar en Estados Unidos, lo que va a pasar en Chile, lo que va a pasar en Europa, porque los mercados se contagian, ¿ya? Y básicamente Banxico, hoy día, las decisiones que toma están full dato dependientes de Estados Unidos. Banxico no va a hacer absolutamente nada si es que Estados Unidos no mueve la tasa o no da indicios de lo que va a hacer, ¿ya? Que es bastante bueno también, porque son básicamente economías que dependen o sea, México depende mucho más, por supuesto, de Estados Unidos, por lo tanto, el Banco Central de México sí o sí va a actuar si es que Estados Unidos actúa, ¿ya? Muy diferente es el caso de todos los países LATAM, de Chile, Perú, Uruguay, Brasil, que es una economía grande también, Colombia también, que está en auge tremendo. Son países que no dependen mucho de Estados Unidos, son países que tienen que ver más con commodity, y es por eso que también tienen su política monetaria mucho más flexible. Por ejemplo, todos los países de la TAM ya bajaron la tasa de interés, en el caso de Chile, que estuvo en un 12%, ya está aproximadamente en un 7%. Y en México no hemos bajado la tasa, o sea, la hemos bajado 25 puntos base y no más que eso, ¿ya? Se esperan 3 bajas de tasa más, que es lo que espera el mercado, pero de 25 puntos base, nada agresivo, ¿ya? Por lo tanto,
¿Por qué les muestro este calendario económico? Porque es muy importante. Y ya hoy día estamos a 11. Hoy día tuvimos inflación de Estados Unidos, por eso pueden ver cómo está subiendo el oro, cómo están cayendo las bolsas, cómo se están moviendo los commodities, etcétera, etcétera, porque son noticias que impactan de manera significativa en la toma de decisiones a futuro. Mañana tenemos índice de precio del productor y el sentimiento del consumidor en Estados Unidos, también eso es importante. Si los consumidores creen que los precios, su sentimiento creen que los precios van a seguir subiendo, significa porque tienen una sensación de que hay liquidez y los consumidores están comprando. Si siguen comprando, generan mayor utilidad, mayor crecimiento y eso genera mayor inflación. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me siguen? Perfecto. Gracias, Diego. Bien. Y ya para la próxima semana tenemos en Estados Unidos ventas minoristas, PIB de China. PIB de China es crucial, sobre todo para algunos otros países que tengan que ver, sean mucho más exportadores. Tenemos datos sectoriales también en China la próxima semana y tenemos decisión de tasas en la eurozona. Ojo que la eurozona también genera presión también a lo que ocurre con Estados Unidos. Si vemos que Europa empieza a bajar las tasas, ¿ya? Estados Unidos, entre comillas, va a ser el único país hoy día que no está en posicionamiento de bajar las tasas. Y eso tiene que ver un poquito con su política flexible, o sea, con qué tan flexibles son en la política monetaria, y eso eventualmente les puede generar una recesión, donde la economía se está sobrecalentando, la inflación está subiendo, y no pueden bajar las tasas, o sea, no pueden bajar las tasas porque efectivamente se les calienta más la economía y puede llegar a una deflación y eso podría ser súper peligroso para Estados Unidos. Por lo tanto, dato de la próxima semana de tasas bien importante. Y ya tenemos en UK, Estados Unidos, PIB preliminar, sentimiento del consumidor ya revisado para finales de mes. Y ya para la última semana tenemos datos de confianza en Estados Unidos, en la eurozona tenemos inflación y en Japón, importante decisión de tasa. Para los que les gusta el yen, a mí en particular me gusta una moneda, creo que se puede dar muy buenas opciones en el largo plazo con el yen. Atentos el miércoles 31 que Japón debiese mover las tasas, el mercado espera que no las mueva, pero teniendo en cuenta los niveles de tipo de cambio que hoy día tenemos en Japón, eventualmente el Banco Central pueda actuar de alguna otra manera. Bien, y vamos a hablar un poquito de los datos económicos y ya nos vamos a pasar a México, pero vamos a hablar un poquito de lo que es lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Por qué hablo mucho de Estados Unidos? Porque básicamente no sacamos nada con analizar México si no sabemos lo que pasa en Estados Unidos. Y eso es una realidad. Y cualquier analista económico, cualquier portfolio manager o que hoy día esté viendo el mercado mexicano, generalmente va a ver lo que está ocurriendo en Estados Unidos porque son los que marcan la pauta, son los que ponen las directrices dentro de las economías emergentes como México para poder tomar decisiones y que te puedan obviamente mover ese tipo de activos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre hoy día en las proyecciones que tiene la Fed en términos de decisión de tasa? Siempre van a comentar que, por supuesto, su inflación la quieren mantener en torno al 2%. Hoy día están proyectando que el 2024 van a tener una inflación aproximadamente del 2,1 y ya para el 2025 van a estar en los rangos de inflación ya correspondientes. En términos de empleo y en términos de proyección de inflación, que es el PCA, que es básicamente la inflación que mueve y lo que está buscando la Fed regular, está en 2,6. ¿Ya? Y este 2,6 es lo preocupante, o sea, y es por eso que la Reserva Federal dice, todavía no estamos en posición de determinar si es que podemos bajar las tasas o no, porque no tienen hoy día, no tienen una tendencia de que efectivamente la inflación debiese proyectarse al 2%. De hecho, para el 2025 lo proyectan en torno a los 2,3 para a finales del 2025. Por lo tanto, van a seguir hoy día con una tónica más restrictiva en términos de inflación y eso es un poquito lo que espera la Reserva Federal en términos inflacionarios y por lo tanto no debiesen mover la tasa. Y
Van a seguir con esta tónica, esperan mantener el 2024. Recuerden que Estados Unidos tienen un rango de tasa, hoy día la tienen entre el 5 y el 5,25, esperan que esté en torno como al 5,1 y ya para el 2025 tener un rango de tasa del 4,1. O sea, efectivamente en el 2025 esperan ya tener una tasa mucho más baja, pero el 2024 no esperan moverla por el momento, o eso es lo que la Reserva Federal nos está comentando en esta gráfica. Y acá les muestro un poquito el dot plot, y el dot plot tiene que ver un poco con las decisiones de los miembros de la Reserva Federal. Recuerden que la Reserva Federal tiene presidente de Michigan, el presidente no sé, de Nueva York, el presidente. En cada estado hay un presidente que refleja un poco un voto en cuanto a las decisiones de la Reserva Federal. Y este gráfico de dot plot es básicamente el voto de cada miembro de la Reserva Federal y dónde ellos creen que debiese estar la tasa, ¿ya? Son las proyecciones. Este es el gráfico de la última edición de tasas que fue en marzo. Fíjense dónde más o menos estaba la proyección de tasa. O sea, que mantuviera la tasa. La mayoría espera que para el 2024 la tasa esté en torno al 4,5 y el 5. ¿Ya? Y ya para la de junio, la actual, fíjense, aumentó. Estamos en esta parte. Acá en esta parte, generalmente los miembros de la Reserva Federal esperaban que la tasa estuviese entre un 4 y un 4,5. Cada puntito es la decisión de cada miembro, por lo tanto, donde hay más puntos es donde se sitúa la proyección de cada miembro de la Reserva Federal, y es entre el 4 y el 4,5. Y ya para junio, fíjense que en la parte de acá abajo, de 4 a 4,5, ya no hay nadie. Se cambiaron todos para arriba. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy día los miembros de la Reserva Federal cada vez dicen, mientras más pasa el tiempo, dice, chuta, ¿sabéis qué? No estamos regulando la inflación como esperamos, no está bajando la inflación como con la velocidad que nosotros creíamos, no sé si está funcionando o nuestra política monetaria no sé si está del todo fuerte para empezar a bajar. Algo pasa. ¿Y qué está pasando? Problemas en la cadena de suministro, petróleo subiendo, seguimos con liquidez, bolsas subiendo, hay optimismo, etcétera, etcétera. O sea, eso te está generando que la gente siga consumiendo. Si la gente sigue consumiendo, compran más. Si compran más, aumentan los precios, y aumentan los precios significa que aumenta la inflación. Por lo tanto, esto es lo que están viendo los miembros de la Reserva Federal, y por eso hoy día estamos viendo también que debiésemos tener una proyección del dólar un poquito más alcista, ¿ya? Sin embargo, no sabemos hasta cuándo. El mercado espera que las bajen, porque no es sostenible esto, mantener las tasas tan altas, ¿ya? Pero efectivamente, con esto te estaba diciendo que al menos en Estados Unidos no debiesen bajar las tasas en el corto plazo. Por ende, en México, como es un Banxico, es dato dependiente de Estados Unidos, es bien probable que tampoco las muevan, ¿ya? Y esta es la decisión de tasa, la proyección de lo que se esperaba versus marzo. Y ahí podemos ver también un incremento importante con respecto al mes de junio y con respecto a lo que se esperaba en marzo. Podemos ver en esta grafiquita que se movió este grafiquito considerando que la expectativa de tasa, fíjense, la línea punteada es la proyección que tenían de tasas con respecto a marzo. ¿Me siguen? Entonces, cada vez venían que probablemente esta decisión de tasa empezara a bajar. Sin embargo, la de junio, que es el grafiquito, se ve que es mucho mayor a la proyección de marzo, y eso tiene que ver también por un poco lo que comentábamos, que cada vez se hace más difícil considerar que pueden bajar la tasa. Y esto básicamente es un poco cómo se ha movido, pero voy a explicarlo un poquito mejor en esta parte que es la inflación que esperaban en marzo y la inflación que hoy día actualmente tenemos. O sea, es considerablemente mayor, ¿ya? Esta inflación en términos porcentuales del 2,5 al 2,6 no está ni cerca de la proyección básicamente del 2,1 que se esperaba en el mes de marzo. Por lo tanto, hay problemas de inflación en Estados Unidos, hay mucho consumo, y es por eso también que estamos viendo una bolsa subiendo de manera considerable, un Standard Poor's sobre el 10% y un 17% en el
Nasdaq. Y esto es súper importante. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me van siguiendo? ¿Me pueden ahí me pueden seguir ahí a través del chat? ¿O voy muy rápido? ¿Sí? Perfecto, perfecto. Bien, bien, bien. Ok, y en términos de decisión de tasa y la incertidumbre, fíjense que aumentó la incertidumbre de manera relevante en términos de la proyección de tasa. Y esto es un dato que ya a mí por lo menos me preocupa, que esto es un dato que no se había mostrado antes, que es qué tanto miedo tiene hoy día el mercado en términos de los que participan en las decisiones eh, con respecto a la inflación. Y fíjense la proyección de marzo. La proyección de marzo, fíjense cómo está y en la parte como alta. Y fíjense ya lo que es junio, o sea, la realidad. Y obviamente la incertidumbre de cuánto lo que va a pasar con la inflación ha aumentado. Y eso puede generar una tónica súper importante. Y es por eso que aquí va el temor de si tú ves que la inflación no baja, si tú ves que la Reserva Federal no quiere bajar las tasas y eso debiese generar unas caídas en las bolsas y la bolsa la tiene en máximo histórico, subiendo un 17%, eso te puede generar un crash como esto, pero es un crash que no solamente esto es de un día, sino que puede ser de meses, ¿ya? Y eso es un poquito el temor que hoy día tiene el mercado de que la economía se sobrecaliente. A mi parecer, yo como Matías creo que va a ser un muy buen año. Creo que efectivamente la bolsa va a seguir subiendo. Le queda bastante terreno. Si la bolsa está subiendo en un panorama contractivo, es porque efectivamente hoy día hay intenciones de invertir, hay intenciones de gastar, hay intenciones de crecer. Y eso que ya agotamos la plata o la liquidez que se generó en pandemia, o sea, eso ya se acabó. Sin embargo, esa es la preocupación, pero en el largo plazo. Pero es súper bueno mostrarlo. Y aquí, como pueden ver, ya una grafiquita mucho más simple, como la inflación, el 2024 a inicio estaba en 3.1, 3.2, 3.5, se empezó a incrementar, empezó a haber una tónica más de miedo, empezó a bajar, pero de manera, o sea, empezó a bajar, pero de manera decreciente, no sé si me explico, o sea, con una menor velocidad. ¿Ya? Fíjense, en septiembre del año 2023, del 3.7 caíamos al 3.2, 3.1, o sea, efectivamente había velocidad en la caída. Sin embargo, en el año 2024 esa velocidad no ha sido tan agresiva como se esperaba. Y fíjense cómo es la inflación, cómo se estancó en estos niveles en el año 2024. El año 2023, por supuesto, con una subida brutal post pandemia de tasas, la inflación cayó fuerte y ya el año 2024 está estabilizada. Entonces, la meta de la Reserva Federal es del 2% y estamos cercanos al 4%. Por lo tanto, esto nos hace pensar que si la inflación no cede, no van a bajar las tasas y por ende, acá en México, más o menos debiese mantener la misma realidad. A mi parecer, México sí las debiese bajar. México no es Estados Unidos y el riesgo hoy día, el riesgo país, el riesgo político y además con una inflación alta, con unas tasas históricamente altas, eventualmente eso te puede generar un clash. Y por eso la perspectiva de México ha bajado para el 2024 e incluso para el 2025. Y bueno, como hablábamos, esta es la evolución de la tasa efectiva de la Fed, en torno a los 5,33. Recuerden que está entre un 5 y un 5,25 y está por sobre la media. Y este es un poquito la probabilidad de cambio de tasa y esto es lo importante. Acuérdense que el mercado se mueve en función a probabilidades, ¿ya? Y hoy día lo que espera el mercado a las tasas de julio es que obviamente las mantengan, a septiembre que la bajen, o sea, aquí estamos sobre el 80% que las mantienen y eso es un hecho. Ya para septiembre bajamos al 60%. El 60% del mercado cree que va a mantener la tasa entre el 5 y el 5,25. ¿Ya? Eso quiere decir que en septiembre no van a haber muchos cambios. ¿Ya? Y ya para diciembre la probabilidad del 5,25 disminuye y empieza a aparecer recién la probabilidad de que la tasa debiese estar en un 4,75 y un 5. Y es por eso que se cree que en México este año debiesen bajar sí o sí la tasa. Ahora, no lo sabemos, esta es la probabilidad, esto es lo que espera el mercado. Si esta gráfica de diciembre de 4,75 a 5 empieza a aumentar
del 40% de probabilidad al 70, al 80, ya eso va a empezar a generar un cambio bien fuerte. Eso va a impulsar a las bolsas y va a caer el dólar, ¿ya? Bolsa subiendo, dólar cayendo. Eso es una tónica que tienen que saber. Si bajan la tasa, eventualmente en México debiese subir la bolsa, bajar el dólar. En Estados Unidos debiese bajar el dólar y subir las bolsas. Por eso creemos que este es un año bastante potente para poder invertir en renta variable. Bien, esto me lo voy a saltar básicamente y acá justo lamentablemente se nos anticipó el mercado, tenía esto para usted y básicamente es Nvidia, una corrección necesaria. Esto es una presentación que ya habíamos hecho, por supuesto, y hoy día efectivamente Nvidia cayendo un 5% y tiene que ver hoy día con que en el último tiempo, la corrección que tuvo el 16%, Nvidia perdió, perdón, más de 500.000 millones de dólares de capitalización bursátil en tan solo 3 días. Tenemos que considerar, por supuesto, que Nvidia hoy día es la acción que más pesa en el Standard Poor's 500, obviamente por este rally de la inteligencia artificial. Creo que en el resumen del mes pasado de mercado, mucha gente me preguntaba si es que había que comprar Nvidia. Nosotros venimos comprando Nvidia ya desde el año pasado. Eh, Esperábamos una corrección, la tuvo y siguió subiendo. Después hicieron un split porque era muy caro, etcétera, etcétera. El tema es eh, cuando tú escuchas a tu amigo que trabaja en restaurantes, por decir un rubro que no tenga nada que ver con esto, y te dice, oye, me dijeron que había que comprar Nvidia. Y después viene tu abuelita y te dice, oye, escuché que había que comprar Nvidia. Ese es el minuto exacto, acuérdense de mí, ese es el minuto exacto donde tú tienes que vender todo, absolutamente todo. O sea, no compres ni un centavo, porque ahí viene el clásico compra con el rumor y vende con la noticia, ¿ya? No es que Nvidia sea una empresa mala, en absoluto, yo creo que va a seguir subiendo, pero es necesaria una corrección, efectivamente, después de un 200% el año pasado, de un 150% este año, una corrección como la que tuvimos acá, el 16%, más la corrección del 4,84% en un día, hoy, obviamente eso va a generar temor. El día de mañana van a seguir algunos compradores, varios se van a asustar, van a seguir liquidando. Cuando uno se asusta y vende, significa que la acción sigue cayendo. Y cuando ven que la acción sigue cayendo, más gente tiene miedo, por lo tanto, más gente vende y viene este crash bursátil de toma de utilidades, ¿ya? No significa que pierdas plata, porque al final es una acción que ha subido un 150%, pero eventualmente podría venir una corrección importante. ¿Y por qué se dio también? Y tiene que ver con que básicamente el CEO de Nvidia vendió una trillonada de plata de sus mismas acciones, precisamente porque dijo, oye, el año pasado me hizo un 200%, este año un 150%. La verdad que la normalidad de una acción no es que suba tanto. Sé que en mi empresa, sé que la estamos rompiendo en inteligencia artificial, pero yo siendo dueño de la empresa, creo que la acción ha subido mucho y vendió. O sea, vendió básicamente, si no me equivoco, es como un 7, un 8% de su participación en términos de acciones. Y aquí un poco les puse la lista de la cantidad de ventas que hizo, el patrimonio, lo que vendió y el precio, ¿ya? Y hoy día el precio de Nvidia, si no me equivoco, debe estar, si alguien me sopla atrás, que me puede revisar, debe estar más o menos como en los 120 y algo, si no me equivoco. O sea, vendió en 133, 135, en 130, en 130. Y la acción siguió subiendo. Sin embargo, ya viene esta caída, por lo tanto, fíjense un poco todos los precios, todas las ventas que realizó el CEO de Nvidia de sus propias acciones, y eso también tiene que ver del por qué el compra con el rumor, vende con la noticia. Generalmente uno vende cuando tu amigo te dijo que había que comprar acciones de Nvidia. Ese es el minuto exacto donde tenéis que liquidar. Yo esperaría, yo creo que Nvidia va a seguir cayendo al menos un 7, un 8% más, y ahí eventualmente ya empezar a comprar fuerte. Yo no haría nada por el momento hasta que la acción se estabilice en un precio, 120 puede ser, 115, incluso los 100, y ya eventualmente empezar a comprar acciones de Nvidia, porque efectivamente el rally de inteligencia artificial no creo que acabe en el corto plazo. Bien. Bien, señores, ¿tienen dudas hasta acá? Porque ya me voy a cambiar quiero mostrarles un documento bien importante y vamos a empezar a hablar de México, pero hasta el minuto, ya llevamos 45 minutos,
de panorama internacional y vamos a dejar estos últimos 15 minutos del panorama nacional, vamos a hablar del dólar y de las elecciones, así que para que tengamos más participación. Por ahí les dejo el micrófono abierto o si bien me escriben un par de preguntas, vamos a hacer 3 minutos para poder contestar con respecto a lo que acabamos de ver. Perfecto. Ya, ahí vi un par de preguntitas. A ver, Manu me pregunta, ¿qué tanto crees que vaya a afectar las elecciones en Estados Unidos en el resto del año? Buena pregunta. Y después me pregunta Jesús, ¿cómo crees que afecta la quiebra de los bancos de China? Me imagino que a la bolsa. Perfecto. ¿Y cuál sería la corrección normal del Nasdaq? Perfecto, me pregunta Alberto. Bien, vamos. Eli, ¿me puedes traer cargado el teléfono? O sea, del computador. Sí. Que se me está apagando. Gracias. Ya, Manu, oye, buena pregunta. ¿Cómo crees que va a afectar la elección en Estados Unidos en el resto del año? A ver, crucial. Lo bueno es que las elecciones son a fin de año en Estados Unidos, ¿ya? El tema es que el mercado ya se está anticipando a una incorporación o que gane la elección Donald Trump. Se está anticipando, ¿ya? Y es por eso que hemos visto, ¿me la puedes chugar? Eh, y por eso estamos viendo que hay un crecimiento importante en la bolsa también sobre todo desde que salió el debate. No sé los que vieron el debate, pero a ver, Estados Unidos es Estados Unidos. Entonces, al ver esta performance de Joe Biden, efectivamente te llega a dar incluso pena en el sentido de o sea, lo tiráis al mundo internacional y se lo comen. Y efectivamente la edad obviamente le está pesando y con un Donald Trump enérgico, si bien tiene su edad por supuesto, pero un tipo que bueno, se puede agarrar con China, Corea junto con Rusia y le da lo mismo. Entonces, a Estados Unidos, sobre todo a la gente que vota, espera de eso, de un presidente que sea un poquito más agresivo en ese sentido y es por eso también la parte como republicana le genera mayor upside. De hecho, hay una estadística que siempre cuando sale un republicano tiende la bolsa a subir, ¿ya? Levemente es como un 53% y como el otro 47% es la parte más conservadora que la bolsa también tiende a subir. Pero los mejores años de la bolsa en Estados Unidos es cuando hay un gobierno republicano. Es una estadística, ¿ya? Entonces, obviamente, una entrada de Donald Trump, yo creo que lo que ocurrió en su elección pasada, efectivamente va a hacer que suba la bolsa, va a hacer que se aprecie el dólar. Y en cuanto a México, en términos bursátiles, no sé si sea una alternativa alcista. Yo creo que va a ser todo lo contrario. Pero sí vamos a tener una subida fuerte en el dólar acá en México. Entonces, lo bueno es que son a fin de año, pero efectivamente una salida de Donald Trump en términos bursátiles en Estados Unidos va a ser positivo. En términos en México, creo que van a ser términos mixtos, subidas en el dólar y caídas en la bolsa. Bien, y con respecto a cuál sería la corrección normal en el Nasdaq, o sea, el Nasdaq podría caer en una semana un 5 un 6%. Eso es una normalidad y estaría un 11% arriba en el año, que sería normal. Yo esperaría una corrección importante en el Nasdaq, sobre todo si es que veo una corrección del 5% en Nvidia. Estoy viendo que acá, bueno, lo estamos mostrando aquí me imagino que lo están viendo. ¿Están viendo la pantalla, no? ¿Están viendo mi...? ¿Sí? ¿Me pueden confirmar?
Perfecto. Amazon cayendo un 3%, Meta cayendo un 4,6%, Apple un 2,6%, Nvidia un 5%, y fíjense todas las de inteligencia artificial. Broadcom, Argo, o sea, Intel, todas cayendo entre un 4 y un 5%. O sea, el mercado hoy día se está desangrando. Y esto es súper importante. Les voy a mostrar un dato que les quiero mostrar algo de nuestros amigos de FinTech. Fíjense cómo la acción está cayendo, pero, o sea, la bolsa está cayendo, pero fíjense que las que caen son solamente estas 5, estas 7 acciones. Todo el resto de las acciones, fíjense lo positivas que están. Mira el real estate, 4%, 3%, en la parte de utilities, 3%, 4%. O sea, toda esta parte del sector industrial, financiero, finanzas, hedge fund, etcétera, todo subiendo. Si las que caen son finalmente las tecnológicas, ya les voy a explicar por qué. Entonces, hoy día cuando uno invierte en una acción, oye Matías, quiero comprar Nike, Matías, quiero comprar Johnson Johnson, Matías, quiero comprar Caterpillar, ¿cómo ves? O sea, bien, la acción bien, pero tienes que entender que si Nvidia cae, esa acción te va a caer. Punto. O sea, y esto es, o sea, fíjense, 5 acciones que están cayendo y todo el resto de la bolsa subiendo. Pero si tú te vas al Standard Poor's 500 hoy día, lo vas a ver negativo, sí o sí. Y es impresionante, porque estas son las que pesan y ya les voy a mostrar un poquito esa ponderación. Así que respondiendo un poquito a tu pregunta, Alberto, sí, efectivamente creo que podría seguir cayendo un poco. Ya vamos a hablar del nearshoring, Héctor. Así que efectivamente podemos ver una corrección importante. Así que ojo con Estados Unidos. Hoy día de repente podría ser una buena opción de ir monitoreándola. Los que estaban cortos en acciones, los felicito. Los que estaban esperando comprar, creo que es una muy buena semana para esperar a que siga cayendo para poder recomprar acciones de nuevo. ¿Ya? No he visto Mercado Libre ni Nubank el día de hoy, pero son dos acciones que a mí me gustan, que acá en México la rompen, por lo tanto pueden tener un potencial bien fuerte. Bien, ya señores, les quiero mostrar, este es un artículo muy bueno. Yo generalmente muestro todo lo que leo y los artículos que a mí me parecen interesantes con data relevante, generalmente yo se los muestro a mis clientes porque es súper bueno compartir esa información. Muchos creen que los que estamos en finanzas sacamos todo de Bloomberg y claro, Bloomberg te sale $100.000 en el año la inscripción y más. Pero, o sea, no es necesario sacar toda la información de ahí. Ustedes pueden acceder a esto. ¿Ya? Yo les voy a mandar este link. Y esto es dato relevante. Fíjense lo que ha subido, obviamente, los índices globales en el mundo. Estos son todos los índices globales. O sea, está, Europa, Asia, Estados Unidos, Latam. ¿Ya? Entonces, el mundo está creciendo y también tiene que ver un poquito con por qué estamos teniendo una inflación, por qué estamos teniendo que los commodities están subiendo, las acciones subiendo, el crecimiento subiendo, la inflación subiendo, los precios subiendo. Todo sube. ¿Ya? No hay nada que baje este año. Por lo tanto, está fácil ganar plata en el 2024, no, no está difícil. Y si no hemos ganado plata todavía en el 2024, ahora que viste este webinar, todavía te queda la mitad del año para poder aprovechar algún movimiento. Que no les dé, no les pase esto de que se les pasó la ola. ¿Ya? Lo mismo, o sea, llevo años en este sentido y para el 2022, después, más o menos post pandemia, que la bolsa empezó a subir y tuvo un rally tremendo, todo el mundo pensó que ya se le había pasado la ola. Como no, ya fue, ya no compré abajo. Y si yo te pongo el 2024, el 2022, la bolsa ha subido un 70% más. Y acciones subiendo un 500% más. Y el Bitcoin subió de 30.000 a 60.000. O sea, no tengan esa sensación de que ya es tarde, ¿ya? Sí, obviamente, el timing es muy importante. O sea, una cosa es comprar aquí en el máximo cuando te dijo tu abuelita que había que comprar, versus cuando hay temores, corrección, como lo estamos viendo ahora, y ahí eventualmente tú sabes que te vas en el largo plazo y por ir a buscar una buena oportunidad. Entonces, acciones globales subiendo de manera fuerte. Estados Unidos con un ritmo sólido, que es un poco lo que les estaba comentando. Y este gráfico, no sé si lo ven, me siguen o no, ¿están viendo el grafiquito que se está mostrando ahora? Perfecto. Fíjense del por qué no baja la inflación. O sea, todo tiene sentido. El crédito al consumo a través de tarjetas de crédito, que es la línea más azul, la más oscura, y la tasa de ahorro personal. ¿Qué quiere decir? La gente la que está ahorrando, ¿ya?
la que dice, oye, ¿sabéis qué? No, voy a dejar mi plata en un CDT nomás. No, lo que pasa es que hay un neobanco que me está dando como el 12% en el año, así que lo voy a dejar ahí. O sea, eso es lo que no hay que hacer, literal, en un año como el 2024. O sea, y esto te lo está diciendo, o sea, hoy día los créditos de consumo con tarjeta, o sea, la gente está gastando, ¿ya? No está ahorrando, está gastando. Y si está gastando es porque hay más poder adquisitivo, o sea, hay más liquidez. Y si hay más liquidez, se gasta más, porque esa es la psicología del inversor. El ser humano está hecho para eso. Yo les puedo asegurar, a menos que haya alguien, pero a menos que haya un japonés acá en las 50 personas que lo están viendo, es si yo te subo el sueldo un 100% más, te puedo asegurar que ese 100% te lo gastas, no te lo ahorras. Porque tú no mantienes tu estilo de vida ni lo bajas, lo subes. Entonces, si tú ganas un 100% más, ya te vaya a cambiar el auto. Quizá te vaya a cambiar de colonia, te vaya a una casa un poquito más grande. O el colegio de los niños te vaya uno un poquito más cerca de la casa, más rico. Ya no te vaya al restaurante de diciembre, sino que vaya a probar, te vaya a desayunar al Four Seasons. El ser humano está hecho así. O sea, el ser humano no está hecho para ahorrar, porque nosotros somos cortoplacistas, no pensamos en el largo plazo. ¿Ya? Por lo tanto, tiene que ver con eso. Si hay mayor poder adquisitivo, se lo gasta, ¿ya? No se ahorra. ¿Ya? Ese no está bien, pero el ser humano está hecho así, desde el punto de vista psicológico. Por lo tanto, esto te quiere decir que hay consumo, por lo tanto, si hay consumo, ¿a quién le compras? A la empresa. Y si las empresas están vendiendo más, contratan más gente. Y si contratan más gente, hay mayor gente con lana. Y si hay mayor gente con lana, consume más y así viene el círculo. Y por eso las acciones suben. Por eso Amazon la está rompiendo. Por eso Mercado Libre sube fuerte. Por eso las de consumo Costco, Walmart. O sea, son dos empresas que operan en la bolsa de Nueva York que están subiendo, están en máximo histórico. Es una locura. Por lo tanto, tienen que entender que si no es Nvidia, si no es Microsoft, si no es Google, etcétera, hay otro tipo, con este gráfico, te está diciendo que la gente está gastando. Y si la gente gasta, la utilidad de las empresas sube. Y sobre todo en consumo discrecional, el caso de Costco, el caso de Walmart. O sea, los invito a mirar la acción, si no, escríbanos y te mandamos un reporte. O sea, está subiendo como la espuma, ¿ya? Por lo tanto, tiene que ver con esto, con que el crédito los consuma a través de tarjeta de crédito del 2016 está en máximo histórico, una locura. Y obviamente, acá en pandemia, ¿qué es lo que ocurrió? Cautela, ojo, no voy a gastar porque no sé lo que va a pasar, no voy a la oficina, puedo perder mi chamba, por lo tanto, ahorro, aquí aumenta y mi gasto lo disminuye. Y tiene sentido, ¿ya? No duró mucho eso, pasaron un año y medio y ya esto se despegó. Bien, por lo tanto, es súper importante un poco entender cómo se está moviendo la economía. Y esto les quiero mostrar, y con eso terminamos en Estados Unidos, y por eso que hoy día, en términos de México, es importante saber en qué invertir, ¿ya? Y nos pasamos a México, que esto es algo que efectivamente hay que tener en cuenta. En México, independientemente de cómo haya sido el gobierno, en México las condiciones de mercado laboral son súper alcistas. O sea, en México no se ha perdido tanto, en México hay empleo, hay mucho empleo, ¿ya? Sobre todo post pandemia, que hubo mucha centrificación, muchos también gente de afuera, no mexicana, se vino a trabajar a México por una razón muy simple, porque México en pandemia no está cerrado. Por lo tanto, mucha gente vino a hacer sus negocios acá y seguir un poquito con su vida. Y eso generó también un impulso súper fuerte. Por un lado social, obviamente hubo más muertes, pero por un lado económico hizo que creciera bastante fuerte. Y fíjense que hoy día, el 2024, las condiciones de mercado laboral favorecen demasiado el consumo y esto es un poquito lo que está ocurriendo. Hoy día, el ingreso per cápita, la masa salarial hoy día que tienen los mexicanos, es la mayor en los últimos 4 años. O sea, efectivamente hoy día hay lana, ¿ya? O sea, hay gasto. Y es por eso que hoy día uno tiene que decir de repente, oye, pero este cambio de gobierno me puede afectar. Sí, pero ojo, que la gente no deja de trabajar y no deja de gastar. Por lo tanto, ahí uno tiene que ver en qué sector uno invierte, en qué sector uno se mete. No sé si me siguen hasta ahí. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, y esto es importante, y acá se los dejo
porque esto es súper importante. Yo concuerdo con este análisis y es un poco este resumen de mercado, yendo un poquito más a México. Efectivamente va a haber una caída en el crecimiento por varios factores. Uno, porque México está dato dependiente de Estados Unidos y a Estados Unidos le está costando bajar la tasa porque no ha controlado la inflación. En México la inflación sí está controlada, la inflación sí ha bajado, pero no se puede escapar de un poco de lo que diga Estados Unidos. Por lo tanto, no va a bajar la tasa. Y si no baja la tasa, se genera que está incentivando más el ahorro que el gasto. Lo dije en el resumen de mercado del mes pasado. Si hoy día, o sea, yo creo que todos los que están conectados acá han escuchado a alguien que dice, no, es que hoy día yo lo invierto en un CETE y me da un 12% y que hay una aplicación que me está dando el 12 o el 13 incluso anual y que es estratosféricamente bueno, ojo, es muy bueno para un activo de cero riesgo. ¿Por qué digo cero riesgo? Porque todo eso están indexados a bonos del Tesoro de México. Y los bonos del Tesoro se les dice cero riesgo porque al final es muy difícil que México quiebre, por lo tanto. Por lo tanto, la capacidad de pago es altísima, por eso se le dice tasa libre de riesgo, ¿ya? Porque no asume riesgo, porque la probabilidad de que quiebre un país es, a menos que sea Argentina, y aún así Argentina, con todo lo que ha pasado, no ha quebrado, no sé si me explico, o sea, muy difícil. Perdón. Por lo tanto, cuando te dan una tasa del 12, 14% anual, libre de riesgo, está perfecto. O sea, lo vimos ahora en la presentación, el Standard Poor's 500 estaba rentando un 12%, un 11%, o sea, en medio año, por supuesto. Entonces, básicamente, con acciones te está rentando lo mismo que el CETE. Ahora, si te vaya a Nasdaq, cambia la cosa, ¿ya? Pero es muy bueno, ¿ya? La pregunta es, ¿por qué debiese empezar estas tasas, estos CETES a caer? ¿Ya? Y tiene que ver con esto. Tiene que ver porque el mercado está en consistencia de que no va a terminar muy bien el año 2024. O sea, la proyección a que termine el año se ralentiza ese 2%, que es un poquito lo que esperábamos. Y obviamente no van a ser las cifras de crecimiento porque hoy día hay un poquito más de incertidumbre de política, ¿ya? Todo el impacto del nearshoring que habíamos hablado en su minuto, tienen que entender que es una idea, no hay estructura todavía. Sobre todo con los problemas de luz, agua que hoy día existen y sobre todo con el cambio de gobierno y posibles cambios constitucionales. En mi caso, chileno, yo ya viví eso en mi país y fue terrible. O sea, el dólar no subió un 20% y la bolsa cayó un 30% en los últimos 3 años. Y no hubo prosperidad, o sea, sino que incertidumbre, fue un desastre. Después lo vimos en Perú, después lo vivimos en Brasil. O sea, ya 3 países latinoamericanos ya saben más o menos a lo que genera en los mercados un cambio constitucional. Por lo tanto, si las empresas como Toyota, Kia, BMW, Tesla, no tienen un marco teórico de decir, si yo me voy a México a invertir, cuánto impuesto voy a pagar, qué tengo que hacer, esto otro, o sea, no tienen las reglas del juego, por supuesto que no van a invertir ningún peso, ¿ya? Por lo tanto, es un gran desafío lo que se viene para fin de año y esa es la gran incertidumbre que hoy día se tiene del punto de vista de la inversión extranjera. Por lo tanto, se espera a que el PIB obviamente baje. Por otro lado, mantención de tasas altas, que ya se esperaba que ya para junio Banxico baje las tasas, no la ha bajado. Y ya para fin de año va a estar muy dato dependiente de lo que haga Estados Unidos en diciembre. Por lo tanto, todo este año va a estar con las tasas aproximadamente en los mismos niveles, quizás hacer 2 o 3 bajas de tasa de 25 puntos porcentuales. Bien, y acá les quiero mostrar este grafiquito, que es muy importante. Dame un segundito, déjame ver si es que no se me actualizó ese. Dame un segundo. A ver, ¿está ahí? Sí, ahí. ¿Sí? ¿Sí? Sí, pero lo estás moviendo. Bien, Sí, ya, ahí. ya. Ya. Vamos a terminar con México. Un segundo, perdón. Para pasar ya a la 7 magnífica, que eso es importante. ¿Me pasé o no? Ya, perfecto. ¿Ahí? Ya.
Filtro de estabilidad. No. Estaba acá, perfecto. Ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con eso? En función a lo que ha ocurrido con ya obviamente las elecciones. Y acá les muestro este grafiquito un poco de cómo se comportaron y que tiene todo el sentido, por supuesto, cómo se comportó tanto las acciones en el mundo y en México, cómo se comportó el tipo de cambio en el mundo y en México, y cómo se comportó la renta fija en el mundo y en México, post elecciones. Y esto un poquito, o sea, está claro. En el mundo los mercados globales subiendo y en México cayeron ese menos 9%, obviamente dado por las elecciones. Y esto es súper importante. Las elecciones, ojo, o sea, no había mucha sorpresa, o sea, ya todos sabíamos, el candidato de la otra parte no era muy bueno, no había mucha consistencia, y en cambio el candidato hoy día del gobierno electo sí efectivamente tenía un poquito más de proyección, y el miedo que se tenía era que obviamente con el gobierno ya electo hubiese mucha presión del gobierno actual, entonces era un tema bien complicado, pero al final pasa toda Latinoamérica, generalmente son bien agresivos en su discurso y como decimos en Chile, otra cosa es con guitarra, ¿ya? Y eso quiere decir que cuando ya estás en el poder empiezas a disminuir tu discurso, ¿ya? O suavizar, lo que es un poco lo que ha ocurrido. Suavizar su discurso, no, no es tan así, no vamos a hacer tantos cambios, no, tranquilidad, o sea, vamos a hacer eso, pero en el largo plazo, empiezan a suavizar su discurso, ¿vale? Y por eso tienden después a ralentizarse y obviamente vamos a tener cambios e incertidumbre en función a lo que se diga en el tiempo. Vamos a tener situaciones de volatilidad, a eso es lo que quiero ir, ¿ya? No una estabilización dependiendo de qué ocurra desde el punto de vista en el gobierno actual. Entonces, como dijimos, acciones cayendo en México por el nuevo gobierno y en el mundo subiendo cercano al 21%. ¿Qué pasó con el tipo de cambio? Efectivamente, el dólar a nivel mundial cayó en su minuto, como en los mercados globales. Y fíjense esta caída brutal que tuvo el peso mexicano en este caso, eh, fuertemente cercano al 8% post gobierno, ¿ya? Y eso tiene sentido porque la incertidumbre genera fuga de capitales y los capitales no se van en pesos mexicanos, se van en dólares. Por lo tanto, si se van los dólares de la economía, hay menos dólares y si hay menos dólares, el precio sube, ¿ya? Por oferta y demanda. Y en la renta fija se mantuvo básicamente ese ceteris paribus o alta volatilidad, precisamente por eso, por el manejo también del discurso y de bajar un poquito y suavizar el tema ya más político, ¿ya? Y en términos de dólar, que yo sé que muchos me preguntaron, vamos a ver acá, denme un segundito, acá hay un estudio de Monex bien importante, ¿ya? Y acá hay, ¿qué es lo que hoy día está ocurriendo con el peso mexicano, ¿ya? En función a esto. Efectivamente tuvimos una caída brutal en el peso mexicano. Yo vengo diciendo que el dólar tiene que subir a 22 hace rato. No ha ocurrido. Ya entendimos después que el Banxico lo tiene relativamente intervenido. Tiene unos BEPO que se llaman, que son compras programadas, perdón, ventas programadas de dólares consecutivamente en fracciones de miles de millones. Y eso hace que, por supuesto, el dólar se mantenga relativamente estable. Y eso lo viene haciendo durante los 6 meses y por eso tuvimos una caída brutal en el dólar todo el primer semestre del año, ¿ya? Obviamente, post elecciones se disparó porque es algo natural, no puede ir en contra. Y esa volatilidad ya Banxico fue e intervino verbalmente y dijo que si había mucha volatilidad en el dólar, probablemente podría seguir interviniéndolo. Entonces, hoy día estás en contra de las ventas de Banxico y en contra de la especulación del mercado, pero el mercado generalmente es el que manda, ¿ya? Para que se hagan una idea, el 80%, sí, el 80% de las posiciones especulativas en dólares en México, o sea, estamos hablando de todo el volumen, de todos los que operan dólar, compran, venden, mandan para allá, el 80% es especulativo. ¿Qué quiere decir? Compráis, vendís, compras, vendes, compras, vendes. O sea, nada de que compro 10 millones de dólares y los dejo hasta el infinito. No, o sea,
ese porcentaje es el 20%, que son las AFP, o sea, me refiero a los que mueven los fondos de todos los mexicanos, que eso se invierte, o sea, ese es el mayor volumen de compra y venta de dólares, y eso es estructural. ¿Qué significa estructural? Que compra y la deja a largo plazo y no mueve, ¿ya? Y el otro 80% es especulativo. ¿Qué quiere decir? Gente que compra, vende y se hace las pasadas, que es un poco lo que hacemos en capital, ¿ya? O sea, hoy día el dólar peso hay que tradearlo en función en el corto plazo, no en el largo, porque está difícil en el largo plazo, porque no hay tanto volumen en el largo plazo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Efectivamente tuvimos aproximadamente 63.000 millones de dólares en transacciones en dólares. Y más importante, para hacerles el resumen, estas son las posiciones especulativas netas del dólar peso mexicano, o peso mexicano, dólar, como lo quieran llamar, pero es dólar con respecto al peso mexicano. Es decir, si la grafiquita baja es porque están cayendo las posiciones especulativas del dólar, ya no del peso. Yo sé que acá se habla harto del peso, pero uno debiese hablar del dólar en México, ¿ya? Ese es el tipo de cambio, no sé si se deprecia o no el peso. Entonces, fíjense acá, estas son las posiciones especulativas. ¿Qué significan las posiciones largas? Las posiciones largas significan en el mundo bursátil que son compras, o sea, la gente que compra. Y las posiciones cortas significa la gente que espera que el dólar baje. Por lo tanto, se quiere hacer una pasada con el dólar cayendo, ¿ya? O sea, que vende, ¿ya? Perfecto. Y obviamente, en la rayita son las posiciones netas, o sea, la suma menos la resta del otro. Y te va a dar un número, ¿ya? Por lo tanto, como este es el dólar, fíjense, las posiciones especulativas generalmente son alcistas. O sea, tuvimos desde enero hasta más o menos abril que generalmente estábamos más vendidos que comprados. Pero ya a partir de abril, ya cuando empezó a ver el tema de la candidatura, quién va a salir, quién podría ser, ya el mercado empezó a decir, cero posibilidad de que salga la oposición, es bien probable que siga el gobierno actual, y las posiciones especulativas empezaron a tener una estructura más larga, es decir, empezaron a comprar. Desde mayo, o sea, desde abril, estamos hablando que el dólar peso en 16.9, ¿ya? Esta rayita acá, fíjense. Alcista, 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 hasta ya octubre, perdón, del año pasado, y ya en enero, ya febrero, y aumentando fuertemente las compras en dólar. Entonces tú me decís, Matías, pero ¿por qué todo el 2024, habiendo tanta compra de dólar, el dólar caía? Y eso tiene que ver un poquito con la intervención, tiene que ver con que había mucha posición larga, pero que entraba y salía, y las posiciones estructurales de largo plazo se mantenían en venta, que son las del Banco Central, etcétera. Y eso también generó, obviamente, una caída fuerte, hasta que obviamente hubo este cambio de gobierno y aumenta de manera relevante. Lo que quiero decir acá es que la parte larga, o sea, las posiciones largas, que es la parte azul, hoy día el mercado, a lo que va, o sea, justo ahora, está bajo cero, ¿ya? O sea, no hay tanta posición larga, ¿ya? Pero sí, las posiciones especulativas netas están a favor del dólar, o sea, que se espera que suba. Sin embargo, no hay tanta posición larga, o sea, no hay tanta compra el día de hoy, de hecho está bajo cero, fíjense. La línea horizontal es el cero. Quiere decir cuántas compras hay hoy día, ¿ya? Y está bajo cero, y obviamente la venta, que está por la parte de acá, hay muy poca, por supuesto. Hay más compras que ventas, pero la posición especulativa por eso está positiva. O sea, el mercado cree que va a subir, hay más posiciones en compra que en venta, sin embargo, el mercado está tanteando a ver qué es lo que ocurre hoy día con ya septiembre, que eventualmente se voten estos 10 cambios constitucionales, o incluso pueden decir que lo van a hacer en octubre cuando ya aparezca el gobierno. Ahí obviamente va a generar esta volatilidad y por eso el mercado se está anticipando, ¿ya? Aquí lo que voy con esto es que hoy día en México se espera que el dólar suba. ¿Quiénes? Los traders, los especuladores, los que ven el dólar, ¿ya? No los fondos de pensiones, no el Banco Central, no, etcétera, ¿ya? Más el retail, el 80%. ¿Me siguen hasta acá? ¿Dudas, consultas? ¿Todo bien? Perfecto. Bien, señores, eso es todo y acá quiero terminar con un poquito de mercado, y esto es súper importante. Acá les comentaba lo de las 7 magníficas, de lo que pasaba, por qué estas acciones caen. Y acá hay algo súper importante, que es el 75, y esto es peligroso, y por eso uno tiene que tener más o menos como el tino también de cuándo invertir.
y esto es peligroso, el 75% de la capitalización de mercado que hoy día existe en el Standard Poor's 500, o sea, la bolsa de Estados Unidos, el 75% está concentrada en las empresas, en las 10 empresas más grandes. O sea, es una locura. O sea, las 10 empresas más grandes de Estados Unidos componen el 75% de toda la plata que hay en la bolsa. O sea, es una locura. Entonces, como veíamos, de este 17% de upside, si yo saco, por ejemplo, y aquí lo voy a poner, desde... Deme un segundo, deme un segundito. No. Si yo saco, por ejemplo, las 7 magníficas, saco hoy día el retorno, básicamente, y aquí está, a ver, el retorno del Standard Poor's 500 debiese ser del 8%. O sea, no del 15%, no del 8%. Si yo saco estas 5 acciones, entonces, para que se hagan una idea de que la bolsa hoy día en Estados Unidos sube y es un buen rally básicamente por este sector, ¿ya? Y este sector está subiendo de manera relevante, ya lo vimos, 40-50% de lo que va del año, en el caso de Nvidia 150, ¿ya? Y esto es un dato importante también. ¿Qué es lo que pasa? O sea, Matías, entonces una burbuja. No, o sea, a mi gusto no. ¿Por qué? Porque si yo lo comparo, por ejemplo, con la burbuja de los Nifty 50, con la burbuja de la .com y con la que hoy día existe con los siete magníficos, este es el múltiplo precio-utilidad. ¿Qué significa esto? Que por cada centavo que yo invierto en la acción, ¿cuánto retorno me genera? ¿Ya? Y para la burbuja, por ejemplo, de los Nifty 50 es 41 veces, o sea, por cada centavo que yo invierto me paga 41 veces. O sea, es una locura. ¿Ya? En la crisis.com, por cada centavo, si yo invierto $1, me gano $73. O sea, esa es la magnitud. Y hoy día las 7 magníficas, que ponderan un montón, es 37 veces. No sé si es eso. Es 37 veces. ¿Ya? Por lo tanto, eso es lo que si yo lo comparo con las burbujas de tecnología, hoy día no está equiparada en términos de precio-utilidad. Y por otra parte, la crisis, la .com, eran empresas inventadas, o sea, de tecnología, no sé, era como Zoom, la aplicación de hecho que estamos ocupando ahora, era como Zoom en pandemia. Esto es una aplicación de videoconferencia donde es gratis. Y ya si querías tener 100, 200 personas, recién ahí tienes que pagar. Pero es gratis. Y la acción subió un 5000%, una locura. Eso es una especie de burbuja, porque al final Zoom gana plata a menos que tengas conferencias de 200 personas. Pero en el caso de nosotros, esto es gratuito. O sea, no hay que pagar ni nada. Entonces, una empresa que sube de valor tanto genera como esta especie de burbuja. En cambio, Nvidia es la líder de inteligencia artificial, se está ocupando para todo, es tendencia. El 80% de las empresas en Estados Unidos ocupan inteligencia artificial, o sea, es una realidad. En el caso de Meta, tiene que ir más con la información. O sea, Meta tiene la información de todos nosotros, vende eso, tiene publicidad, son empresas sólidas. Amazon hoy día, si bien es retail, pero hoy día Amazon Web Service es, o sea, la nube, lo que vende, la publicidad, o sea, son modelos de negocio extraordinarios. Entonces, sí tienen que ver con el crecimiento y además que estas 7 magníficas hoy día entregaron, o sea, en el año son las que mayor entregaron resultados, o sea, son empresas que ganan plata. Por lo tanto, no tienen que ver un poco como con la burbuja de que son empresas que no ganan plata y que su precio está inflado, sino que sí tiene respaldo, ¿ya? Entonces, por eso yo no lo comparo como una burbuja, por lo tanto, sí tienen a tender a corregir. Entonces, uno lo que debiese hacer acá efectivamente es esperar una corrección importante para poder agarrar la ola de nuevo, ¿ya? Y no tener esa sensación de que efectivamente se te fue la ola, ya no entraste, está muy cara y ahí la dejaste. O sea, yo creo que eso es lo peor que uno puede hacer. Bien, señores, se nos pasó la hora, así que vamos a dejar 5 minutos de preguntas y respuestas. Así que voy a apagar la cámara y si quieren pueden abrir el micrófono, etcétera.
Bien, buena pregunta, Manu. A ver, Mercado Libre me gusta mucho, no, no la he visto ahora, a ver si me pueden sobrar de acá atrás. Punto 38% hoy día subió. Subiendo un 1,3%. Bien, Punto 31% subió. subiendo Mercado Libre, me comentan por acá, cerca de un 1%. A ver, Mercado Libre en México es un monstruo, le gana en todos los sentidos a Amazon, en todos los sentidos, siendo México muy alineado a las empresas norteamericanas. México es un gran consumidor de empresas norteamericanas, de hecho me llama mucho la atención que Mercado Libre se posicionara mucho más que Amazon en México, siendo vecino de Estados Unidos y prefiriendo una empresa latinoamericana, Argentina. Eh, es, Mercado Libre es un monstruo donde hoy día el 80% de las operaciones online que se hacen en México provienen de Mercado Libre y Amazon. O sea, son los dos monstruos. O sea, si el mexicano hoy día se quiere comprar por internet, compra por Amazon o compra por Mercado Libre. ¿Ya? Y Mercado Libre viene subiendo de manera brutal en el año. Yo tengo harta plata en Mercado Libre en términos de patrimonio, bien largo plazo. Sobre todo hoy día con la Copa América fueron los grandes auspiciadores, eso genera mucho retorno por supuesto, sobre todo en términos de posicionamiento de marca y eso retribuye, por lo tanto la entrega de resultados el próximo mes de Mercado Libre nos debiese sorprender y es lo que yo creo que espera el mercado. Yo creo que se va a ir a 1800 en primera instancia, con ruptura en los 1800 ya debe ir a buscar los $2100. Eh, Tiene sentido, han invertido más de 100.000 millones de dólares, perdón, más de 100, sorry, más de 100 millones de dólares acá en México en términos de publicidad y de infraestructura. Están comprando terrenos como loco para poder hacer sus galpones y poder despachar de manera más rápida. Y obviamente la están rompiendo y están posicionándose muy fuerte en México desde el punto de vista de mercado pago. ¿Ya? Incluso los tipos están dando hasta créditos con la tarjeta de mercado pago. Una competencia en ese sentido a Nubank, que también Nubank es tremendo acá en México, 17 millones de usuarios, 37 millones en la RAM, es un neobanco extraordinario. También Nubank, yo les recomiendo una acción que tienen que comprar, lo pueden hacer con Capitalia. Varios, ya los que los conocen, saben que yo hace rato que digo Nubank y Mercado Libre alcista, y eventualmente podemos tener un upside importante. Así que mi recomendación es estar más largo en Mercado Libre y en Nubank, pero por un tema de negocio. Y México. Mercado Libre obviamente es todo Latam, pero en México hay una propuesta bien importante y están recién empezando. Tengo la sensación en términos de número que están recién empezando en México, no están agarrando lo que tienen que agarrar. Así que por mi parte yo creo que Mercado Libre tiene alto potencial. Perfecto, creo que no hay más preguntas. Bien, aquí hay, bien, 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 Jesús, ¿cómo estáis? Bien, bueno, con respecto al cobre, un poco lo que vimos, mientras el crecimiento siga subiendo, mientras las acciones sigan subiendo, el cobre y el petróleo son dos activos que tienen que ver con el crecimiento a nivel mundial. Ya vimos cómo están las bolsas, por lo tanto el cobre y el petróleo deben tener un alza considerable en el corto plazo. Si bien el cobre se mueve, el precio promedio del cobre es más o menos los $3 la libra. Yo siendo chileno, somos el país con mayor exportación, o sea, somos los mayores productores de cobre y los que nuestro PIB básicamente depende del consumo de cobre que proviene por supuesto, de China. Cochilco, que es los mayores productores de cobre en Chile, estiman que el cobre debiese estar más o menos como en torno a los $4 la libra. Sin embargo, el mercado, por supuesto, lo está tirando bien alcista porque se está consumiendo cobre. Y por otra parte, la deuda de los países está bien estancada, ¿ya? Y es bien probable que los países en general se entiendan a endeudar para poder generar crecimiento, gasto público, ¿ya? Y el gasto público tiene que ver con construir carreteras, hospitales, alumbrado público, etcétera. Y para eso necesitáis dos cosas, petróleo y cobre. Por lo tanto, si los gobiernos, no así el caso de México, ojo, pero si los gobiernos en general, China, por ejemplo, está con problemas de crecimiento,
China lo que hace, pone a 5 millones de chinos y construyen un hospital en 2 días. Ya lo hicieron y para eso necesitan toneladas de cobre. Por lo tanto, eso es lo que también está haciendo que este impulso sea bastante fuerte. Perfecto. Bien, señores, en honor al tiempo, 1 horita y media generalmente es lo que nos demoramos. Le agradezco su participación. Cualquier duda o consulta, feedback, nos lo hacen llegar. Esto es un resumen de mercado que generalmente hacemos todos los meses cuando se termina el mes, haciendo un resumen de lo que pasó el mes pasado para ir teniendo esta tónica y sabiendo más o menos cómo va el timeline y el timing también de qué entrar, en qué buscar, en qué activo fijarse y también haciendo un resumen un poco también de lo que está pasando acá en México. Así que les mando un abrazo. Cualquier duda o consulta se comunican con sus ejecutivas y nos las hacen llegar. Así que un abrazo a todos.